¿Qué tal? Hola Andalucía, muy buenas. Estamos aquí con Eugenio Recuenco, fotógrafo de moda, publicidad y cine. Y vamos a hablar con él hoy en este programa. Nos va a contar un poco el encuentro con el que va a inaugurar hoy con Patricia Solí Beltrán, una magnífica ensayista, y bueno, nos va a contar un poco su proceso creativo y su proyecto de 365. ¿Qué tal, Eugenio? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí, muchísimas gracias. Pues sí, cuéntame. Bueno, yo estoy igual y un poco emocionada porque yo te llevo siguiendo mucho tiempo, y la verdad que me gustaría mucho que hablaras de esa obra, de ese proyecto creativo y de 365 que fue ya hace años, pero me enorgullece de alguna manera que se siga manteniendo a día de hoy, desde 2018 que estrenasteis allí en Fuenlabrada. ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis de que siga esto, que siga vivo, sobre todo? Bueno, va circulando por diferentes partes del mundo, ahora está en España y bueno, pues al final era algo que no tenía fecha de caducidad, ¿no? Sino que era una instalación fotográfica que yo creo que cada vez va cogiendo más fuerza, ¿no? Porque se va conociendo y se va adaptando a los diferentes espacios, ¿no? Entonces, bueno, siempre es muy bueno darla a conocer porque ha sido hasta ahora el proyecto más grande, ¿no? Que he tenido. ¿Cómo fue? A mí me gustaría saber, porque ya fue hace, como he dicho, hace muchos años, creo que comenzó en 2010, si no me equivoco. Me gustaría saber en qué momento se te ocurre eso, en qué momento surge ese proceso creativo, porque yo sé que es una fotografía por año, y me gustaría de alguna manera que me dijeras en qué momento sucede crear el proyecto. Bueno, viene en un momento en el que, bueno, pues aparte de todo el trabajo comercial, pues empiezas a tener inquietudes de intentar contar otras historias, ¿no? En un primer momento, bueno, pues empiezo a disparar a diferentes sitios sin saber muy bien qué es lo que quieres expresar, ¿no? Pero hay un momento en el que descubro que, bueno, que quiero contar la historia un poco de todo lo que pasa a mi alrededor, bueno, de hacer un repaso de todo lo que hacemos tan absurdo, ¿no? Y transmitir toda la sensibilidad que llevaba acumulada de la parte de moda, no perder esa parte. Y bueno, pues decido que una caja es un buen sitio para empezar a contar historias, ¿no? Que por lo menos sepamos dónde las tenemos que contar. Y bueno, pues un día con mi equipo habitual de maquilladores, arte y demás, pues decidimos que nos queríamos, aparte de hacerlo comercial, de divertirnos, ¿no? De dar rienda suelta un poco a qué se nos ocurre y a poder desarrollar toda la creatividad que muchas veces está coartada, ¿no? Entonces, bueno, pues empezó como una fiesta de equipo, ¿no? De vamos a contar nuestras historias y vamos a hacer una por día. Y bueno, pues eso fue el inicio. Luego, bueno, pues el camino ha sido más o menos fácil según los momentos, ¿no? Bueno, a raíz de lo que has dicho de la parte comercial, hay una pregunta que se me viene a la mente, y es complicado a veces juntar creatividad y comercio, o creatividad digamos, o creatividad y marca, porque claro, te has dedicado muchos años a la parte de moda, que antes no lo he mencionado yo, pero te has dedicado más de 20 o 25 años a moda, a fotografía de moda, y cómo es ese proceso creativo en el que a lo mejor tienes que adaptarte a la marca. No debía ser, o sea, el dúo creatividad y marca no debería ser un hándicap para la hora de la creatividad. El problema es el tercer en discordia que entra, que es el miedo. El miedo bueno, pues a fallar, que no sé dónde está el fallo, ¿no? Yo creo que al final yo siempre pienso lo mejor que es para el resultado final y lo mejor que es para lo que necesita el cliente. ¿Qué ocurre? Que bueno, pues entre medias surgen muchas variables, muchas personas, muchas personalidades, muchos gustos, muchas fobias. Entonces, bueno, pues muchas veces esos miedos y esos gustos son los que no trabajan a favor de lo que va a ser la imagen final ni lo que se está buscando, ¿no? Entonces son los que retraen un poco toda esa creatividad, pero bueno, al final siempre hay un margen para poder contar algo, ¿no? Yo creo que esa es una de las cosas que hoy me gustaría que quedasen aquí, ¿no? Después de que charlemos, ¿no? Que siempre hay margen para contar algo. Muy bien. Y a mí me gustaría también, en el proceso creativo de 365, como has dicho antes, se ve muchísima moda.
se ve un montón de moda, yo creo que influenciada también por esos 20 años que has trabajado en moda. No, creo que continúas en ella, creo que continúas, que a lo mejor no te has despegado del todo, pero has llevado esa moda a otros procesos creativos actuales en los que ahora sigues desarrollándote en esos procesos pues de moda o también de vídeo, que he visto que te dedicas también al tema de vídeo. Es impresionante y me gustaría que contaras un poco. Ya no funciona tanto la moda como pilar en el que trabajo, ¿no? Ahora ya al final ha quedado la moda como algo que he aprendido, algo que me ha formado lo que es el gusto, el interés también por otro elemento más dentro de una foto como las mías, ¿no? En donde también es muy importante el personaje, entonces hay que darle forma. Y todo eso sería absurdo olvidarlo, ¿no? Es decir, después de todo lo que has aprendido, olvidarlo, entonces siempre hay un cierto homenaje a la moda o un cierto interés por la moda. Sí, no en el cine, evidentemente, porque ya es otro lenguaje totalmente diferente, pero sí que en mis fotos ya no tanto moda como tendencia, sino moda como creación de personaje, ¿no? Y todo lo que has aprendido que sirva para crear el personaje de tu historia. Y no, mucha moda no hago porque ya han decidido que no. Ya han decidido que no. Ya ha pasado digamos, ese tiempo, ¿no? Sí, hemos ido en caminos totalmente diferentes. Yo creo que la moda, cuando yo llegué y empecé a trabajar, era algo como muy inspirador, algo muy creativo, algo en lo que te sumergías y te llevaba a una magia. Y ahora está totalmente supeditada, quitando algunos casos, evidentemente está muy supeditada a lo que es el comercio, ¿no? Entonces ya ha dejado de tener ese punch que tenía, ¿no? La moda va detrás de la calle en vez de ser una punta de lanza para la calle, entonces ya tampoco es un sitio que sea especialmente creativo en ese sentido, ¿no? Puede ser mucho más la moda, el cine, la música, el cine o otras artes, ¿no? A mí me gustaría que también me hablaras de Las mil y una noche, que he estado echándole un ojo, y la verdad que hablando un poco de ese fallo, de ese error, me gustaría que me hablaras de ese proyecto también, cómo fue su proceso, cómo salió, no sé si salió creo de 365, cómo fue ese proceso creativo. Bueno, no está terminado, las mil y una noches están, yo me he dado 10 años. 10 años para terminarlo. Aparte que a partir del 365 no es tan importante las fotos o el número de fotos, si bien parece que los proyectos que voy desarrollando cada vez tienen un número, es más importante cómo se van a presentar, ¿no? Entonces, las mil y una noches son mil y una fotografías, en donde, bueno, son diferentes historias, y yo lo veo como un museo, es decir, la obra final es la puesta en escena en diferentes salas, cada una con sus características, cada una con su diálogo y con su concepto y con su historia que quiere contar, con su estilo de fotografía diferente y con su puesta en escena diferente, ¿no? Entonces eso ya sé que posiblemente nunca lo terminaré, pero bueno, por lo menos la primera parte, que es la que me compete a mí, que es la de las mil y una fotos, sí que está en proceso. Lo que pasa es que, bueno, es muy complicado. Eso surge un poco de cuando decido llevar a terminar el 365, me encuentro en la mitad del proyecto y sí que había empezado unos proyectos pequeñitos que avanzaban al mismo tiempo, pero hubo un momento en que hubo que arrojar por la borda esos proyectos para poder llevar el 365 a término, y ahora son la piedra un poco angular para esas nuevas historias de las mil y una noches, ¿no? Eso, incluso alguna foto también comercial de la época bueno, en la que trabajaba para moda, que sirven como piedra de inicio para construir algo más grande, ¿no? Muy bien. A mí también, bueno, ahora nosotros somos jóvenes y el otro día lo hablaba con unos amigos que decía que quería venir y que estaba muy nerviosa por hacerte esta pequeña entrevista, y me gustaría que mandaras algún mensaje para aquellos que salen también de esa universidad, sobre todo de Bellas Artes y de esas carreras un poco que sales y parece que todo es un poco ambiguo y no sabes muy bien dónde irte, porque sé que tú saliste y la fotografía decías que era como un puente, como una especie de trabajo puente para irte a la pintura o algo, y me gustaría que a lo mejor ahora que sí que te dedicas profesionalmente, que pues se podría decir que eres fotógrafo, que ya llevas muchos años y que yo sé que has dicho en alguna entrevista que no te consideras fotógrafo,
pero me gustaría que mandaras un mensaje como diciendo, a lo mejor no es a lo que te quieres dedicar, pero que exprimas bueno, pues ese recurso que tienes ahí. Yo vengo de Bellas Artes, es decir, tampoco me imaginaba que iba a ser fotógrafo, o, bueno, tienes una imagen muy vaga de lo que pretende ser, ¿no? Yo creo que justamente nosotros nos tenemos que poder adaptar, y la parte más importante es la creatividad. Luego al final la fotografía, la pintura son diferentes medios para poder expresar, ¿no? Pero yo creo que lo importante es tener claro que quieres, que a cada cosa que te encuentras delante de ti, piensas cómo cambiarla, cómo mejorarla, cómo hacerla diferente, cómo transmitirla a los demás, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el camino es tan duro como apasionante, ¿no? Para mí no ha sido fácil, he echado 1000 horas y tengo cientos de miles de fotografías que me da vértigo, ¿no? Me da vértigo incluso ver y pensar cuánto tiempo he dedicado a... Yo tardé mucho, yo fui muy lento aprendiendo. Hay que tener en cuenta que cuando yo estaba en Bellas Artes no había internet, el acceso que tenías a la información era muy poca, ¿no? Entonces ahora es una barbaridad la información que tienes para darte una riqueza visual. También soy consciente de que eso debe presionar mucho, ¿no? Porque es tanta barbaridad de cosas buenas, y de imágenes que te rodean, te pueden un poco no atontar, o te pueden dejar un poco eh, con un precipicio, ¿no? De decir a dónde voy yo, Sí, pero al final hay hueco para todos. O sea, para todos. sí, Y probar sobre todo. sí, y yo quería ser pintor y soy fotógrafo, y otro quería ser fotógrafo y terminar siendo guionista, y otro quiere ser escultor y terminar siendo escenógrafo, y ya está. Es decir, al final lo importante es estar en la creatividad, que debía estar en todas las facetas de la vida humana, ¿no? Yo creo que al final incluso la ciencia sin creatividad, pues no avanza, porque la creatividad te da el punto de vista diferente para poder llegar un poco más lejos, ¿no? Si no tienes creatividad vas a poder confirmar y perfeccionar todo lo que se ha hecho hasta ahora, pero no te va a dar un punto de vista nuevo para poder avanzar más, ¿no? Entonces, sea cual sea, eso, la creatividad al poder. Muy bien.